Bienvenidos, bienvenidas. Ya es lunes de Versus y arrancamos después de este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, lleno de datos, lleno de cosas bastante contundentes que hemos hablado justamente en estas mesas durante todos estos meses. Así que vamos a dar pie a ello. Bienvenida Perla Velázquez. Bienvenido Alejandro. Gracias. Ana Lilia. Buen día y buen día a toda la audiencia. Pues ahí está, bastantes datos los que nos deja sobre la mesa como buena profesora. Le decía yo a Alejandro antes de ver el informe, ¿qué esperamos? Pues esperábamos bastante esto, una numeralia que sostiene frases que a mí me parece son lo que terminan de desarrollar pues la característica de este gobierno. Dice, se trata del plan social más ambicioso de la historia de México y de convertir los derechos sociales como base del bienestar. Reitera, por el bien de todas y todos, primero los pobres. No hay un área en donde no se haya enfocado la presidenta: salud, educación, vivienda, ciencia, tecnología, programas sociales como derechos sociales. Nuevamente, el Estado es interventor de la vida social en este país, política, económica, y también ideológicamente se sitúa directamente, podemos decir, a la izquierda, ¿no? Eso creo que es bastante claro. No ha habido una redistribución de la riqueza de estas dimensiones y mucho menos lo hubo en el periodo neoliberal. Y a mí me queda claro que eso, que podemos ir desglosando cada uno de los temas, pero es bastante fuerte, incluso cuando empieza a ser, pues yo pensé que no iba a acabar con estos primeros puntos que pone sobre la mesa, las reformas constitucionales, las incorporaciones que se ha hecho dentro del Estado con una visión de una científica. Una científica está al frente del gobierno, así que ¿quién quiere arrancar para ir desglosando todo esto? ¿A la izquierda les parece? A la izquierda. Bueno, destaco, gracias por la introducción, Alina, y gracias, Ana Lilia y Perla Velázquez, gracias. Yo destaco un par de cosas de entrada. Sí, es un informe sobre el Estado de Derecho. Creo que esa es la gran parte del asunto. Lo que la presidenta quiere claramente decir es que el país va a avanzar hacia un estadio donde los derechos importen y se defiendan, donde el Estado garantice derechos, pero no solamente los ponga sobre la letra, sino los tenga que defender y garantizar. Ahora, seamos muy pragmáticos. ¿Por qué habría la presidenta de México de plantear algo así? ¿Por qué tendría que hablar sobre un país de derechos? Pues muy fácil, ahí está el resultado con la pobreza. ¿Qué es lo que permite que 13.4 millones de mexicanos salgan de la pobreza? Pues es clarísimo que es una combinación de acciones económicas, digamos, por ponerle nombre, pero fundamentalmente por la defensa de los derechos. Entonces, si tú quieres echar a andar una nación y cumplir objetivos que te has propuesto, entonces necesitas garantizar lo que está funcionando. ¿Y qué está funcionando? Pues que necesitas salarios dignos. O sea, hay un tema con el salario que necesitabas impulsar y lo impulsas y ahí están los salarios. Necesitas llegar a los más pobres, a los más necesitados y focalizar muy bien las ayudas, irte a los que tienen más necesidad con programas muy concretos, muy específicos. Al mismo tiempo, creo yo que este es un informe sobre una agenda poderosa de reformas. Me parece que la enumeración de las reformas de este primer tramo de su gobierno, las 18 que plantea, son muy poderosas, todas. Incluso hay en las 18 algunas que son una consolidación de un proyecto de nación. Es lo más importante. O sea, el presidente López Obrador hablaba de un proyecto de nación, un proyecto alternativo de nación, y ahora que lo estamos viendo es efectivamente un proyecto grande de nación que trasciende a un sexenio. No estamos hablando de... Hay mucho que, por ejemplo, ella jala del proyecto López Obradorista, de la agenda López Obradorista legislativa, ni siquiera la que está, pues no digamos la que está impresa, ¿no?, en los libros del presidente López Obrador. Por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, le dicen no al Congreso, le dice no la Suprema Corte, se congela, la sacan de ahí y ahí está. La Guardia Nacional viene de la agenda del López Obradorismo del primer periodo de 6 años. Lo de pueblos indígenas, que son la 1, 2, 3, exactamente viene
pueblos indígenas y afrodescendientes, viene de la agenda de López Obrador en su primer sexenio. La 4, recuperar CFE y Pemex como empresas públicas, dice ella. Acuérdense ustedes que la Suprema Corte congela, por ejemplo, la de que lo hablamos aquí, la de la luz, la de CFE, la de el sector energético, exactamente. Lo de servicios de internet, es decir, y luego hay una nueva generación de reformas que ya agrega el tema claramente de igualdad sustantiva de las mujeres, por ejemplo, ¿no? El tema de los programas de bienestar como derechos sociales constitucionales que se había enfatizado mucho en el sexenio del presidente López Obrador, se cuaja en este. Luego ella agrega vivienda, protección animal, consolida la desaparición de los autónomos. O sea, sí estamos hablando de dos grandes paquetes. 1, país de derechos. 2, la agenda de reformas continúa. Pues lo que hemos escuchado, lo que hemos presenciado es un informe bastante robusto. Comienza muy puntual y lleva un poquito más de una hora, pero está con muchos datos que de alguna manera no nos sorprenden, porque ha habido un informe cada día con proyectos, con las presentaciones que se hacen en Palacio Nacional. Sin embargo, lo que hoy se plantea también desde Palacio Nacional en el primer informe de la presidenta Sheinbaum es precisamente el qué tanto se ha avanzado en ese esquema, en ese modelo de proyecto de país, donde se habla y se camina hacia ese país de derechos. Y muy bien planteas, Alejandro, hay que recordar de dónde venimos, por qué se ponen estos puntos sobre algo que se debía dar por hecho y que debió haberse cumplido en el país, pero que no era así. Recordemos que nuestra Constitución era una de las más garantistas, de las más robustas a nivel internacional. Una constitución que en la letra sonaba muy bonito, tantos derechos sociales, derechos civiles, todo aquello a lo que teníamos, valga la redundancia, derecho los ciudadanos en México por el simple hecho de haber nacido en este país. Sin embargo, lo que ocurrió en el periodo de los gobiernos prianistas, que cuando se aplican estas políticas de subcontratar prácticamente al Estado, de desarticular prácticamente todos los derechos sociales, de simular que se tenían esos derechos, pero que en la práctica no se cumplían. Y la propuesta que comienza desde el presidente López Obrador, a la que da continuidad la presidenta Sheinbaum, y que es parte del proyecto de gobierno del presidente López Obrador, del proyecto de gobierno de la presidenta Sheinbaum, de aquellos 100 pasos para la transformación que ella misma plantea durante su campaña, al inicio de su gobierno también los está refrendando, y que aquí nos está diciendo hoy que tanto se ha avanzado en esos pasos. Y a mí me gusta que comienza precisamente reivindicando el logro histórico de la reducción de la pobreza, que es donde comienza poner en práctica qué políticas de Estado, qué políticas sociales, lo define ella como el proyecto más ambicioso de política social en la historia de México, y ciertamente lo es, porque lo que se está planteando y lo que se ha aplicado es una redistribución del gasto público para fortalecer los programas sociales bajo esa idea, bajo ese espíritu del primero los pobres, y que sumado a esas estrategias de el aumento a los salarios, el de priorizar los programas sociales también que alcancen a mayor número de la población, pero no solo el otorgarlos directamente, sino que vayan también al tema educativo, a las becas para los jóvenes, que es todo lo que va desglosando en su conjunto, son parte fundamental para caminar hacia eso que se define en términos globales como un país de derechos, recuperar aquello que sí lo decía nuestra Constitución, pero que no se llevaba a la práctica. Y solo para cerrar con este dato, recordemos que mediante 700 modificaciones constitucionales de los periodos de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto, lo que se hizo con la Constitución fueron reformas para desarticular esos derechos sociales, que ahora con las reformas que se están planteando se busca ir recuperándolas
Y a mí me pareció muy justa esa reivindicación del trabajo en el tema de reducción de la pobreza que viene desde el gobierno de López Obrador, y me parece muy justo que hoy se destaque porque es algo que la prensa mexicana, la prensa corporativa, le ha regateado al expresidente López Obrador. Creo también que se dieron los datos concretos para entender por qué hay dos modelos distintos de nación, ¿no? O sea, en su momento, y recupero una frase que dio hace un momento la presidenta Claudia Sheinbaum al decir, quedó en el pasado la oscura noche neoliberal. Porque estamos viendo cómo se están dando estos frutos y cómo se están dando todos estos resultados, y coincido totalmente con Ana Lilia y con Ale, con el momento de decir, al ingresar con la pobreza y con estos datos, en donde además no solamente habla de los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, sino también menciona que México ahora es el segundo país con menor desigualdad en América. O sea, eso también es muy importante de destacar, porque al momento de hablar de la pobreza también sabemos que la desigualdad es uno de los temas importantes que se tiene que tocar para que entendamos que justamente está avanzando nuestro país, está avanzando hacia este país de derechos, de decir, no son servicios que por muchísimos años así nos hicieron creer con el periodo neoliberal que vivimos, al momento también de decirnos que se tenía que pagar por una educación. O sea, al escuchar todos estos datos de cómo han ido creciendo las universidades, de cómo han ido creciendo los apoyos para educación básica, para educación media superior, para la superior, o sea que ya tenemos más oportunidades de educación, creo que se da cuenta del avance que hemos visto con los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y como pueblo, de decir sí es necesario que se avance en ciertos temas como la desigualdad, como la justicia social, que también hoy lo marca. Ella dice, el progreso sin justicia no es sostenible ni social ni económica y está destinado al fracaso, que fue lo que vimos durante el periodo neoliberal, ¿no? O sea, no veíamos tampoco avances, y es creo que este dato de los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza lo que los hace estar tan enojados y que los hace que no se dé a conocer esta información en otros medios de comunicación. Ese modelo también nos habla de cómo el proyecto de la Cuarta Transformación, que está basado en el humanismo mexicano, reconoce que tenemos derechos como sociedad y que la transformación avanza porque está avanzando al momento de estar escuchando a la gente y al pueblo, ¿no? Que no está avanzando solo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, claro que hace énfasis también en esta deuda histórica que hay con los pueblos originarios, de reconocer que no nada más se gobierna para un solo grupo de personas, sino que se abre para gobernar a más personas, y además también cuál es el presupuesto que se le está dando a estas comunidades y cuál es el presupuesto y el apoyo que se le da. Es un apoyo también para entender que necesitan recursos para salir adelante y que también es una forma de gobierno que ellos tienen y una organización comunitaria. Creo que son las bases que ya estamos viendo que sí se asentaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora se están poniendo ya a la práctica, comienzan a rendir frutos y se comienza a ver cómo ha avanzado y que sí se trata de un segundo piso de la Cuarta Transformación. Y yo creo que hay que, ya ahondaremos también en el contexto en el que se da. Primero decir que se me ha pasado rapidísimo en lo individual estos primeros 11 meses. Yo la verdad es que cuando veía lo de que iba a ser el informe, hacer el recuento de todo lo que ha pasado en estos 11 meses y hacerlo en una hora como lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum es impresionante, ¿no? Porque ha sido todo muy rápido. Yo recuerdo que duró más la transición de gobierno y de cómo debatíamos sobre cómo iba a ser esa transición que lo que ya lleva gobernando la presidenta. Hay varios rubros que podríamos ir desglosando, pero cuesta trabajo poner los límites entre ellos, ¿no? Es decir, hasta dónde llega el ámbito de lo político, de lo económico, de lo social, pero en cada uno de ellos hay bastante que destacar. En la parte de lo político, creo que es un mensaje también bastante poderoso el hablar de la capacidad que ha tenido la presidenta, el movimiento, la Cuarta Transformación, para generar una serie de reformas constitucionales, una serie de proyectos estructurales, además, que permitan garantizar que esa desigualdad no solo sea, esa disminución de la desigualdad, no solo sea un dato, sino pareciera va a ser una constante, ¿no? No se está planteando que ya se llegó al límite de lo posible, sino que hay que seguir fortaleciendo y hay que seguir profundizando esa llamada Cuarta Transformación.
esa disminución de la desigualdad a través del salario mínimo, que dice es un incremento real del 12% lo que se lleva, a través de programas que hay que volver a insistir, se vuelven derechos, que no es la misma concepción que se tenía en los 80s, en los 90s, e incluso esta noción de que no se está desperdiciando el dinero, de que no solo es gasto, sino es una inversión social la que se está llevando a cabo. Y desglosa también en materia de educación, de salud, de vivienda, y esos son temas que a lo mejor siguen sonando a que se está haciendo bastante y sigue siendo sensible todavía el tema de la salud, y creo que deja eso claro también la presidenta. Son procesos que se siguen llevando a cabo, y en la parte económica destaca también la parte de la inversión que se sigue haciendo, tanto pública, privada, y a mí me gustaría pues mencionar que parte de lo que se le ha pedido a la presidenta en este escenario de la Cuarta Transformación en lo regional es que también mire hacia otras latitudes, que en este encontronazo con la administración de Donald Trump no solamente se piensa en Estados Unidos, y hoy, a tan solo 11 meses, lo está diciendo abiertamente. México goza de un momento en donde tiene primero el país con menos aranceles proporcionales en todo el mundo, ha sido producto de la negociación del lugar que ejerce México también en la relación con Estados Unidos, pero también no descarta y no descartó hasta donde se pudo llegar en hacer nuevas alianzas. Y ahí está la relación que recientemente tuvo con Brasil, que no es menor, porque la relación entre México y Brasil significaría en el 60% del Producto Interno Bruto de toda la región. No es menor esta alianza que está haciendo con el gobierno de Lula da Silva, y anuncia que también va a tratar de hacer esos acuerdos con Canadá y con Francia, ¿no? Es decir, también no solamente es vamos a esperar a que Estados Unidos dé la última palabra, estamos tomando acciones con una producción interna bastante fuerte, de acuerdo también a la inversión en los programas sociales de fertilizantes, del campo, de todo lo que mencionó, pero va a diversificar por fin también esa economía, e incluso dice ya se está restableciendo también el modelo de negociación con la Unión Europea. Y rescato lo que decía el presidente López Obrador, de que pues la mejor política exterior era la política interna, y lo que estamos viendo es la materialización de esa máxima, que al tener un mercado tan fuerte a lo interno en términos de absolutamente todo, de consumo, de ingresos, del Producto Interno Bruto, de la diversificación de la economía, está permitiendo que México tenga un rol preponderante también en el escenario internacional. Has planteado, Alejandro, que solamente un dato que plantea Lina, el tema de a pesar de las propias vicisitudes del exterior, y acá te doy la palabra, solo era porque todas estas cifras que hemos comentado son de avances pese a la gran adversidad que llega del exterior, y que es la presión que está ahí constante, latente. Esta misma semana tenemos la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, y esa es una de las grandes presiones. La otra es la interior dentro del propio movimiento. Es correcto. Yo escribo hoy sobre eso, exactamente. Yo digo que se deberían poner las pilas, no generar ruido adentro, porque lo de afuera está de la tiznada. Debería haber una especie de mínima solidaridad con la presidenta y decirle, oiga, usted échese a andar, dele, nosotros no le hacemos ruido. Pero no pasa eso, o sea, pasa que sí hacen mucho ruido adentro de Morena y no deberían hacerlo. Fíjate, este fin de semana, 3 textos. Un primero lo publica The Wall Street Journal, donde cuenta los detalles de por qué se rompió la relación entre Narendra Modi y Donald Trump. Ese texto es vergonzoso, porque lo que dice es que pues Trump le marcó para decirle, oiga, quiero arreglar el pleito que trae ahorita con Pakistán. Y entonces Narendra Modi le dijo, pues sí, mire, es muy complejo porque tenemos 75 años de pleito. Entonces, pues sí, no, pero yo quiero arreglárselo, yo quiero meterme a ese tema. Entonces, después tiene una segunda llamada donde él le dice, oiga, me está pidiendo Pakistán que va a solicitar formalmente que me entreguen el premio Nobel de la Paz. Imagínate tú el tamaño de imbécil
de Trump, ¿no? Buscando el Premio Nobel de la Paz. Y cómo ve, pues hay que arreglar ya, no debe haber guerra. Narendra Modi se desespera y le dice, oiga, espérame, pues es un asunto que nosotros resolvemos, tenemos 75 años resolviéndolo, a diario, con cositas, resolvemos, o sea, dése cuenta que hay de repente intercambio de fuego, 2 naciones que tienen bomba atómica, o sea, Pakistán y la India, y entonces se pelean. Siguiente reacción de Trump es, vámonos, pum, arancel de 50%, justificándolo en el tema supuestamente del petróleo ruso. La otra parte, Brasil, con Brasil es simple y sencillamente una reacción de Trump porque quiere defender a su amigo Bolsonaro, punto. Entonces, imagínense ustedes la complejidad de la presidenta. El segundo texto es uno de New York Times que dice que cuenta la complejidad de la relación y cómo al interior del gobierno de México se siente un poco de exasperación porque Estados Unidos no entiende. O sea, pide más y pide más y pide más. No sabe que son procesos complicados, todo lo que está solicitando se hace, pero tiene su tiempo, etcétera. Y ya México está como en un tema de, pues, ¿qué fregado se está pasando? Y el tercero es lo que está sucediendo ahora mismo con la cumbre de Xi. Se reúnen Xi, Putin y Narendra Modi en China. Se reúnen 3 potencias, las 3 dándole una patada a Washington. Es muy importante. Nosotros no tenemos esa opción. Hay mucha gente que yo veo de repente que dice, no, pues vámonos con China, porque China, o vámonos a los BRICS y que... No tenemos esa opción. O sea, seamos realistas. Nosotros tenemos una dependencia de casi 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos y nos beneficiamos de eso. Sí nos beneficiamos de eso. Tenemos una relación privilegiada en este momento, producto de el nivel de negociación de la presidenta de México, que es, se las pongo así, único en el mundo. Sí. No existe ni siquiera en Gran Bretaña, que son los socios históricos, ni hay, o sea, hubo una capacidad del gobierno de México, encabezado por la presidenta de México, para negociar en condiciones adversas con un personaje horrible, horripilante, que es Donald Trump, punto. Y hubo capacidad y ahí está el resultado. Ahí viene la presión en el corto plazo, porque se vencen los 90 días, pero en este momento, ahora mismo, hay control de la relación. Ahora, lo más importante, creo yo, para el interior de la base de Morena y para el interior de la izquierda, tienen que mantener el control, el dominio. Si ya decidieron que personajes oscuros, patanes, horribles, van a mantenerse en la izquierda, yo ponía el ejemplo de, pues ni modo, quieren que se quede Adán Augusto López Hernández allá adentro, bueno, está bien, el gobernador de San Luis Potosí, pues bueno, pues esa es su bronca, ¿no? A Gallardo. Y quieren mantener allá adentro a Monreal, bueno, pues ya eso es su bronca, nada más que cuídenle las manos. Tienen que cuidarles las manos y no afectar la capacidad de negociación de la presidenta, que ¿en qué se basa? Y de gobernabilidad. ¿Que está basado en qué? En la aprobación que tiene la presidenta con la población. Y me voy rápidamente a 2 gráficos. Este es a ver si podemos poner primero el de AMLO en su primer informe, para que lo vea la audiencia, porque en su primer informe el presidente López Obrador traía una aprobación del 72%, venía de una aprobación del 78%. Había tenido un pico en febrero del 2019, que es normal más o menos. Creo que es otra... mira, ahí la tienes doble, está padrísima esa. Ok, ahí lo tienes. Ahora, te mandé 2 grafiquitos por ahí, Emma, que son, porque el histórico permite ver también la evolución de la presidenta y de López Obrador, pero ahí, mira, 73 contra 79. Algo así, o sea, estamos en una era inédita de presidentes populares.
inédita. No se había dado nunca en la historia que dos presidentes, al menos hasta donde tenemos información, datos, que dos presidentes al hilo, presidente y presidenta, tuvieran esos niveles de aprobación popular. ¿Saben qué? No desgasten a la presidenta, no la metan a resolver temas que pueden resolverse. Mira o sea, de 85 a 72 era muy buen dato. Y así se mantuvo el presidente López Obrador. Digo, tiene momentos de llanos. En la pandemia, pues claro, digo, el mundo entero estaba en el desasosiego, pero en ese momento 72% era muy bueno. Ahora vámonos al histórico de la presidenta. En el de la presidenta, vean ustedes esa evolución. O sea, del 83, que es mayo, 83% en mayo, a 79 es que estoy tomando los dos polos, pues, ¿no? Que ni siquiera son polos. 83, 79 es muy buen dato. Frente a Trump, ese dato es el que respetan. Y considerando que el nivel de aprobación de la presidenta ha ido creciendo, es decir, empieza en 76% y el dato menor, pues no ni siquiera regresa a ese punto de arranque. Y has planteado el contexto, dos presidentes con un muy alto nivel de popularidad, con un contexto internacional similar y francamente adverso, con un bully desde vecino que todo el tiempo utilizó a nuestro país como piñata, dicho en términos muy, muy coloquiales, pero así fue, imponiéndole políticas de todo tipo, actuando a contentillo, como actúa siempre Donald Trump, y de ahí este desplante que hace al primer ministro de India al no darle ese juguete con el que él se quiere ganar el premio Nobel. Recordemos que lo intentó ya en el tema de el genocidio, y trató de intervenir ahí, decir que él podía resolverlo, casi como Fox planteaba, no en 15 minutos, pero con una intencionalidad de tener el premio Nobel, lo cual resulta risorio absolutamente frente a problemáticas, pues tienen toda la seriedad. Pero me regreso al punto de el desgaste o estos intentos de pues que resultan dañinos a los propios presidentes. Resulta algo muy contradictorio que puedan venir desde el propio movimiento, porque está toda esa adversidad externa que viene desde Estados Unidos con Donald Trump, con el tipo de políticas que él ha utilizado como tema de campaña para mandarle un mensaje siempre a sus votantes, pero tenemos este ruido interno que es mucho ruido, sí, pocas nueces, pero muy ruidosos, y que crean conflicto interno donde no debía haberlo. Y aquí es un ejercicio de autocrítica que merece también hacerse desde el movimiento, para darse cuenta que esos escándalos que alientan a la oposición o que alimentan las planas y planas de la prensa corporativa no abonan nada a la discusión pública, pero es un desgaste también que pretende minar este nivel de aceptación que está teniendo este tipo de políticas públicas. Es decir, todos esos escándalos que a mí me parecen menores, de baja estofa, diríamos, frente a la realidad del país, pero que se usan desde la prensa corporativa y que se usan desde la oposición para estar restando visibilidad a la seriedad de estos temas, como pasó con las cifras de la reducción de la pobreza, que para no hablar de eso se planteaban los escándalos de si el que tenía el reloj más costoso, los que se fueron de vacaciones, claro, y todo eso viene desde conflictos internos. Entonces es también un llamado de atención para quienes se dicen parte de esa izquierda, para que actúen en consecuencia en sus actos más cotidianos. Doy un dato nada más. Adelante. Si tú analizas la semana pasada, te puedes dar cuenta, escribo algo de eso hoy, que la derecha mexicana
porque tiene los canales, tiene la posibilidad de robarse el discurso. Nomás que le des tantititito, y con eso se apalanca y con eso convierte un escándalo. O sea, no solamente la portada vergonzosa, patética del periódico Reforma sobre la pobreza, sino que 3 portadas para Fernández Noroña la semana pasada, 3 principales. Y siguen hoy publicando. Hoy se sigue publicando, hoy siguen los editorialistas lanzando ahí todo su veneno para justificar lo que todos vimos injustificable, justificar la violencia en el Congreso. Sí, o sea, pero la lección es cualquier cosita que le pongas en la mano a la derecha, lo va a usar para dañar el momento. La presidenta llega muy fuerte. La 4T no debería restarle fuerza. Debería, al contrario, servirle de apoyo. No nomás que ella le sirva a la 4T de apoyo, no. Que la 4T le sirva justamente como apoyo, ¿verdad? Sí, también porque, o sea, lo que hemos visto es de dónde vienen estos golpeteos también, ¿no? O sea, desde afuera, con Donald Trump es más que suficiente con ese personaje para que la presidenta tenga que resolver y no dedicar tanto tiempo a las presiones internas, ¿no? Que se están dando dentro del movimiento. Y en ese sentido, lo que quiero hacer es igual una comparación de lo que hoy publican estos resultados de ENCOL para hablar de los principales logros que tiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como presidenta de México. En esta encuesta que se publica, la mayoría de la gente, un 40%, habla así de los apoyos sociales, que ya estuvimos hablando hace un ratito sobre ello, y que creo que el término que dabas para todo esto de inversión social resume muy bien la parte de decir, claro, esto es una inversión para la ciudadanía, ¿no? Para la gente, para que entienda que justamente cada uno de estos programas sociales son importantes para que den estos resultados de salir de la pobreza y la desigualdad que hay en México se disminuya. Pero hay otro de los puntos que habla de mejorar la economía del país, que es el 7% de la población considera que es un logro. ¿Qué engloba esto? Generar empleos, aumentar el salario mínimo y mejorar la economía del país. Lo que hemos visto como respuesta para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es justamente crear un mercado, que hoy habla la presidenta sobre ello, de un plan México, que así fue como se da esta respuesta y de decir, a ver, ¿qué importa si Estados Unidos va a venir a querer imponer aranceles? A lo mejor eso lo podemos negociar, y ahí hago también un paréntesis para decir, fueron 9 llamadas las que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum hasta este momento con Donald Trump, que han sido también de negociaciones. 9 llamadas en las cuales hemos visto que ha habido resultados, y la más importante se dio en el mes de marzo, cuando salió con esta sonrisa y dijo, se pausan los aranceles, ¿no? Que fue una gran conferencia de prensa después de lo que habíamos venido viendo, y también en la prensa internacional cómo se destaca este logro de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estábamos hablando de una negociación, como bien lo decías, Ana Lilia, con un bully, ¿no? Que a todos en las demás naciones internacionalmente hablando estaba tratando de colocar estos aranceles, lo ha ido haciendo poco a poco, y México, hoy incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dice, es el país con el menor porcentaje de aranceles en todo el mundo, y todavía se sigue trabajando. Creo que también voltear a ver hacia el mercado interno, voltear a ver hacia este plan, hacia estos polos de desarrollo, han provocado que la ciudadanía vea este tipo de resultados y que tengan una mayor adquisición, incluso al momento de tener un mayor salario, al momento de tener distintos elementos que han hecho que la economía crezca. Entonces, al hablar de la soberanía nacional, es también hablar de todos estos proyectos que han estado siendo parte de todo el Plan México, y respetar sobre todo que en México hay soberanía y que no va a venir a Estados Unidos, pese a que hay apoyo incluso de ciertas facciones de acá de nuestro país para que vengan a intervenir. Eso también creo que es otro de los puntos que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se rescata, la fuerza que hay de la economía mexicana, y que justo es gracias a todo este proyecto que se ha ido desarrollando, que no es de un año, sino que viene ya el trabajo desde el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues a mí me metió bastante ruido lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Porque dice, no hay que darle carnita a esa derecha. Y justo ayer estaba yo viendo TV Azteca, y todo el resumen que han hecho ustedes era la nota, ¿no? Mañana llega la presidenta a su primer informe con escándalos de corrupción, con escándalos de viajes, con escándalos...
20 minutos diciendo y los sistemas de salud y los niños sin vacunas y bueno, ¿cuál era la nota? ¿Quién sabe, no? Pero se aventaron ahí los conductores un letargo sobre todo lo que está mal. Y es eso, creo que en realidad ese es el reto, porque podemos aquí empezar a ver y nadie va a estar en contra de los planes de justicia, en contra de la inversión, la redistribución de los ingresos del Estado. Es decir, es como decías, Analia, un informe bastante robusto, ¿no? Nadie, parecería que nadie, pero hay que ver cómo va a cabecear Reforma mañana. Claro. ¿No? Exacto. Sí, porque como periodistas podemos ver que esa portada de la vergüenza quedará ahí para la historia del mal periodismo, del mal ejercicio periodístico. Y un poco pienso en que otros gobiernos, y pienso mucho en el tema de Bolivia, porque los informes que brindaba en su momento Evo Morales con Lucho Arce, secretario de ministro de Economía, eran bastante robustos, ¿no? Es decir, la inversión, el desarrollo. Y viendo y sumado ahora a los informes que da hoy ENCOL sobre el tema de la aprobación, hay que volver a insistir en que la aprobación se sostiene en varios rubros, porque la mayoría está de acuerdo con los apoyos sociales. Pero ¿cuánto de ese 15% que está impresionado con esos programas sociales realmente han hecho una conexión de que son apoyos sociales que se ganaron de acuerdo a una lucha histórica, que no son voluntad del presidente Andrés Manuel, de la presidenta, y que hoy son derechos sociales? ¿Cuánto de ese 11% que apoya, que está a favor del apoyo a los adultos mayores, pues también entiende que es una forma en la cual el gobierno ha tratado de hacer justicia para quienes les arrebataron la posibilidad de tener una pensión, de tener ingresos en o que tienen que seguir trabajando, ¿no? Un tema de justicia social. El apoyo de becas. También, ¿cuánta gente ha hecho la conclusión de que se desmanteló el sistema educativo producto de las iniciativas que mandaba el Fondo Monetario, la OCDE, lo que hizo Fox, ¿no? Estas RIES, las reformas integrales a la educación superior, en donde quitaban historia, donde quitaban cívica y ética, donde quitaban todo esto, pero al final también para que solo unos cuantos tuvieran la oportunidad de formar parte de estos sectores de las élites, ¿no? Tomadores de decisiones, y el resto que fuese mano de obra calificada, ¿no? Estaban más preocupados y preocupadas porque aprendiéramos inglés en las escuelas a que realmente que hubiese una nueva escuela mexicana. Entonces, hace falta mucho trabajo en ese sentido, el hacer un clic entre los que ya están a favor de las medidas, que están incluso informados, que era uno de los retos de las izquierdas, que ni siquiera había una capacidad de informarse, ¿no? En medios alternativos, todo era lo que decía Televisa y TV Azteca, o por ejemplo este 7%, ¿no? Que aprueba que tiene buenas propuestas o trabaja bien la presidenta. ¿Qué implica que trabaje bien la presidenta? Ahora, por el otro lado, ¿cuál sigue siendo no solamente el tema de percepción, que también es una realidad y sobre todo en muchos de los estados de la República, cuál sigue pesando? El combatir la inseguridad y la delincuencia. Por eso se le desaprueba a la presidenta en un 18%, la inseguridad en general el 22%, aliarse con el narcotráfico, que es una campaña y que hay otras cosas que se está pidiendo que se esclarezcan también, el no combatir a la violencia, el no realiza un buen trabajo, el 14%, o me encanta porque esto está como negativo, pero pareciera es un desespero, dice no ponerle un alto a Donald Trump o descuidar la relación con otros países, 1%. Y esto me lleva a pensar en dos gobiernos específicamente que tuvieron estas características en temas de seguridad y en el tema económico. Dos gobiernos progresistas en el tema del kirchnerismo en Argentina o el tema del frente del FMLN en El Salvador. Las dos cosas que más llevan a la gente al descontento es el tema económico y el tema de seguridad. Y eso generó personajes como Milei y como Bukele. Entonces, aun cuando se esté haciendo, porque hay cifras que se están dando todos los martes, miércoles, cuando va ahí Harfuch y se habla del decomiso de fentanilo, se habla de las detenciones, de las extradiciones, etcétera, etcétera. Sí es importante poner, ¿no? Pues priorizar este tipo de temas, porque yo creo que eso sigue siendo bastante sensible dentro de la población y puede generar, pues, el efecto contrario, que no se informe y con campañas tan estruendosas como las de la derecha que siguen día y noche, ¿no? Que eso no significa que la derecha esté derrotada en el electoral, significa que los medios de comunicación y todos sus aliados van a bajar la guardia. Entonces, bueno, pondría eso de no bajar justamente la guardia y
poner esto como prioridad dentro del gobierno Pero creo que y el también partido. estos datos que da ENCOL, por ejemplo, de aliarse con el narcotráfico de manera muy breve, ¿qué lectura también se le puede dar, no? O sea, las campañas que tienen en la oposición han tenido eco en la percepción que tiene la gente que si hay un narcogobierno, pues es el 2% apenas de las personas encuestadas que consideran que sí hay una alianza con el narcotráfico, ¿no? Es decir, sí son campañas que tienen recursos, miles de pesos que se destinan allí para estar en redes sociales haciendo eco, en medios de comunicación también, como lo señalabas, pero no están teniendo tanto engrose para la gente, ¿no? O sea, no, en realidad esa percepción se está quedando nada más ahí, como también pasó en su momento con el efecto Xóchitl Gálvez, ¿no? Que nada más estaba en redes sociales creciendo y ya hacia afuera la gente en realidad no tomaba eso como que sí estaba sucediendo como tal. Claro que hay que prestarle atención, en efecto, sí se tiene que tomar en cuenta todas estas campañas que se estén haciendo, porque se pueden ir sumando y como bien decías, cómo crecieron personajes como Nayib Bukele, que también ahorita ya se está convirtiendo en un héroe para la oposición. Sí, no, nunca se debe menospreciar la capacidad que puedan tener todos juntos, porque ya es un concierto. O sea, no estás hablando ya nada más de Reforma, o sea, estás hablando de TV Azteca, Reforma, Milenio, el Universal, el Financiero, el Economista, estás hablando de toda la prensa, obviamente Televisa, tal, ¿no? Estás hablando de casi toda la prensa, y creo que la lección de la semana pasada era esa, que si tú les dejas y les das materia, se roban la narrativa pública. O sea, todo fue pues Noroña, y que la casa, y que Tepoztlán, y que si esto, que si, o sea, ese fue el discurso de la semana pasada y de la antepasada, nomás porque no tuvieron los demás capacidad de no de análisis, sino de podredumbre que tuvo Reforma. O sea, no todos dijeron lo de dádivas, ¿no? No se atrevieron a tanto. Pero si 2 medios salen con dádivas, o sea, si 2, 3 medios salen con dádivas, entonces arrastras todo el discurso hacia el tema de las dádivas, y la discusión no es cómo le hizo la 4T, sino cómo justificar las dádivas. Claro. Entonces se agarran por ahí. Fíjate, yo creo que estamos, y el futuro lo va a dejar así. Estamos frente a la posibilidad de que los nuevos economistas más progresistas, menos de la escuela neoliberal, por fortuna ya hay mucha más, digamos, revisión desde desde economistas un poco más progresistas, van a tener un gran reto en el futuro inmediato de cómo leer los datos de verdad para poder reformar las políticas públicas del futuro inmediato. Dicho de otra manera, tenemos una fórmula ya, ahorita, de cómo resolver el tema de la pobreza en México, pobreza extrema, cómo empujar masas de individuos hacia afuera de la pobreza. Cuando la presidenta hablaba hoy decía ella, que el dato yo no lo conocía, del coeficiente de Gini. Ella dice, México pasa del 0.426 al 0.391. Yo no conocía el dato, porque es espectacular. Acuérdense ustedes que 1 es muy desigual y 0 es cero desigual. Entonces, el hecho de avanzar, de estar menos de la mitad en un país con un rezago histórico como el nuestro, es muy poderoso. Y me regreso al dato que es, yo creo que en el futuro inmediato, una nueva generación de economistas menos neoliberales, para decirlo más claro, y mucho más comprometidos con realmente el progreso, tienen que encontrar los agregados de la fórmula que permitan un mayor crecimiento al tiempo que rescatas a más pobres y elevas el nivel de las familias. Creo que ahí está el reto, porque efectivamente el salario se va a topar, no vas a poder mantener el salario como medida, y el salario te ayudó en gran parte del componente del total. Gran parte de ese total es el salario que te ayudó a sacar a los pobres. ¿Cuál es la siguiente fórmula? ¿Cómo se va a componer?
Ese es el gran parte del asunto. ¿Una reforma? ¿Estás hablando de una reforma tributaria, acaso? Como que nos brillaron pendientes. Los ojitos. Sí, claro. Porque es la redistribución. Claro. Agrego un dato al dato que estás planteando, porque esta cifra que hoy plantea la presidenta no es algo que se preste a interpretaciones. Es una cifra que plantea el INEGI dentro de estos datos duros, que recordemos que las cifras que dio a conocer el INEGI se basan en los mismos sistemas de medición, la misma metodología de medición que venía con Coneval. Y ellos destacan precisamente cómo es que se logra acortar la brecha de la desigualdad a partir de esta redistribución de los recursos. Y conecta perfectamente con lo que planteamos acá, que sería motivo de una discusión mucho más amplia de las reformas que tendrían que venir, que hoy no se habla mucho de las reformas próximas. Sabemos que viene la reforma electoral, no se habló mucho de ello hoy, se habló de lo que se ha concretado, pero sí está ese enorme reto de dónde se van a obtener más recursos para sostener esta redistribución de los recursos públicos como se ha planteado. Y ahí necesariamente en algún momento se tendrá que discutir el tema de la reforma fiscal, que conecta, y con esto cierro mi comentario. Cuando vemos ese tipo de discursos de algunos medios corporativos que se centran en la descalificación de todo frente a un informe donde sabían que se iban a aportar cifras tan relevantes, no hay que olvidar que el medio es el mensaje y hay que ver cuál es el contexto en el cual esos medios corporativos están lanzando ese mensaje. Y acá tenemos un ejemplo con lo que has planteado, Alina, de un hombre que se niega a pagar sus impuestos y que toda la cargada de información que plantean los medios de comunicación que controla, pues tienen la finalidad precisamente de deslegitimar una acción que están enfrentando, que es la de exigir que paguen sus impuestos, que eso conecta con el planteamiento de una necesaria reforma fiscal, como se ha planteado no solo por parte de gobiernos progresistas. En el mismísimo Davos se planteó la necesidad de imponer impuestos a la riqueza, por ejemplo. Vamos con la sí, justo, ¿no? O sea, estamos hablando de esa redistribución y aparte hablar de estos resultados que se han dado, de lo que hoy menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, de la pobreza y además de la desigualdad. Claro que se van a reducir con todo este tema y de dónde vienen, ¿no?, todos esos recursos. Pero a mí de lo que me gustaría también ir encaminando, porque ya vamos hacia casi la última parte de este versus, es de uno de los temas que se dijo en el último informe de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Era una asignatura pendiente, que es todo el tema de inseguridad. ¿Cuál fue la parte también que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum presenta y que se refuerza? Porque a lo largo de la semana pasada hemos visto también spots, hemos visto todos estos anuncios que hay en medios de comunicación, que se habla de la reducción que ha habido del homicidio doloso. Y también creo que a lo largo de estos meses que se presentó a la Estrategia Nacional de Extorsión como una de las estrategias que iba a tratar de reducir justamente uno de los delitos que les ha costado mucho trabajo. Creo que para empezar, al momento que inicia la presidenta Claudia Sheinbaum con todo este periodo, ella reconoce también que había una materia pendiente, que es la inseguridad. ¿De qué manera empezar a atacarla? Así como habló de fortalecer a los programas sociales, también habla de fortalecer ciertas estructuras de seguridad como la Guardia Nacional, que poco a poco le va dando más facultades, incluso también a la Secretaría de Seguridad, para tener trabajos de inteligencia y para tener estrategias que pudieran llegar a permear y darle resultado a la gente. Hoy hablamos de resultados como que en julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024. Viene entonces esta reducción ya con datos concretos, ¿no? Falta ver, es un primer resultado, aún casi un año de que la presidenta Claudia Sheinbaum ingresó a la presidencia de la República, pero la reducción, dice, es significativa en distintas entidades como Zacatecas, Guanajuato, Edomex,
Nuevo León, en Baja California, en Colima, y también los delitos de alto impacto, así como el feminicidio, han tenido reducciones. Vamos a ver también de qué manera la Estrategia Nacional de Extorsión puede reducir uno de los delitos y uno de los pies en los que está más cojeando este proyecto, que es la inseguridad, y que hoy dice también el nuevo Poder Judicial puede ayudar a que haya justicia y que venga más procesos, que es lo que vamos a ver en las siguientes horas, la instalación ya de una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y viene también todos estos cambios de paradigmas en donde decíamos, bueno, es que muchas cosas se atoran, ¿no? En esta corte ya no avanzan. Vamos a ver si ahora también ya estos temas se pueden quitar de lado y que ahora sí avance un caso como Ricardo Salinas Pliego, que al final de cuentas todo va sumando, ¿no? Todo va sumando para que haya más bienestar aquí en nuestro país, y que además un tema como la inseguridad se siga tomando y se siga trabajando. Pues yo creo que de nuevo, ¿no? Hablamos de esta continuidad, ese segundo piso de la cuarta transformación que ya había empezado y que es una estrategia integral y de la cual no han dado un paso atrás, ¿no? Tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han insistido una y otra vez en hablar de la raíz de las cosas, ¿no? Y es parte de la desigualdad, partimos de la desigualdad, y eso habla también de todos los programas sociales que han estado pensados en eso, ¿no? O sea, incluso las campañas y las ferias por la paz, ¿no? Que es decir, cómo concebimos hoy la paz en este país, no solamente es a través de una política de investigación, de detención y de cárceles, ¿no? Es decir, cuando hablan de estas ferias de la paz, son módulos de salud, módulos de atención a las desigualdades, a mujeres. La violencia. Y creo que eso lo estamos viendo materializarse, incluso no solamente es lo nacional, sino incluso la soberanía, porque parte también de esta violencia era creada directamente por Estados Unidos, y por eso volver a insistir en que en esta relación, a pesar de todas las tensiones, de lo complicado que puede llegar a ser, hoy dice, estamos decidiendo nuestra política de seguridad soberanamente. Y eso pasa por no olvidar todos los sexenios en donde solo fue una extensión de las necesidades de Estados Unidos para permitir el tráfico de drogas, porque pues la DEA se vuelve un gestor, ¿no? del tráfico, más allá de quererlo combatir. Y la presidenta ha sido muy claro en vamos a trabajar con cooperación, pero no con subordinación. Ha puesto el acento también en el tema del tráfico, ¿no? De decir, no solamente es, bueno, vamos a detener a gente, sino en el momento en que Estados Unidos también se piense el tema del uso de estupefacientes a partir de una política de salud pública y no de una política de seguridad, y que se tomen cartas en el asunto, esto no va a terminar. Entonces yo creo que deja un muy buen sabor de boca, o eso es lo que pienso, cuando nos viene a decir estas cifras, ¿no? De la disminución también de la inseguridad, dice, de los homicidios, por ejemplo, en Zacatecas es del 75%, Guanajuato el 60%, el Estado de México 45%, Nuevo León 70%, Baja California 36%, Tabasco 48% y en Colima 33%. Es decir, creo que sí se están haciendo bastantes cosas que se trasladan nuevamente a todo este tema de aceptación, de apoyo, pero que eso no signifique que, insisto, hay que bajar la guardia. Claro. Sí, yo aquí metido en los datos de justamente de lo que planteaba, porque es una nueva manera de revisar lo de la pobreza y desigualdad. Nomás para que se den cuenta ustedes sobre el tema del coeficiente de Gini. En 2022 veníamos saliendo de la pandemia, obviamente estaba bien complicado el mundo, pero estábamos en 0,435. 2022, obviamente están tomando datos de 2021, que son los de la pandemia. El coeficiente de Gini a México nos consideraba como un país con una desigualdad peligrosamente alta. Fíjense nada más. Y ahora el dato es de 0,391. Significa que estamos más o menos en niveles, digo, pues la desigualdad lo que tiene es que si tú te vas a Gaza en este momento, pues es muy parejito porque están en la miseria total, ¿no? O sea, eso tiene. Pero te tienes que comparar con regiones o con naciones que tengan pues una pues más o menos desarrollo, etcétera. Pero les pongo un ejemplo nada más.
Alemania tiene en el mismo índice, Alemania 3.24. Nosotros dimos un brinco a 3.91. O sea, sí estamos todavía arriba, etcétera, de países que tienen un desarrollo tremendo. No es posible pues comparar a México con Alemania, son economías distintas, son pueblos pero también Alemania es muy justo como Japón, porque son países que quedaron destruidos después de una guerra. A nosotros no nos pasó una guerra encima, nos pasó el PRI y luego después nos pasó el PAN, ¿no? Y que fueron peligrosos. Que sí fue una guerra. No, bueno, pues claro, fue competir contra depredadores, ¿no? Sí. Con todo el poder. Entonces, yo creo que gran parte del asunto es justamente, viene una agenda todavía más ruidosa de la presidenta. Las reformas que vienen van a ser mucho más ruidosas. La reforma político electoral va a ser muy ruidosa, va a confrontar a la presidenta con los poderes de facto directamente, como pasó con el Poder Judicial. Espérense ustedes una movilizaciones, lo de Alito ahora fue un chiste. No, ahora se van a mover los poderes de facto. Los Claudios, lo de la Sandra, pero se van a mover los Claudios, se van a empezar a mover pues los padres de la patria, o sea, Goldenberg, Lorenzo Córdoba, etcétera, ¿no? Y a lo interno. Y también al interior, obviamente. O sea, entonces vienen reformas que son poderosas. No le hagan mucho ruido a la presidenta. Tienen que acompañarla, o sea, deberían amarrarle las manos, yo insisto en eso, a los que, pues bueno, ahí están, son lo podridito pues de la 4T, pues ¿qué les voy a decir? Pues ahí está adentro, decidieron dejarlo, bueno, pues está bien, pero amárrenle las manos, que no les haga ruido, porque entonces pierden lo más importante, que es ganar el discurso, es parte de la batalla cultural, mantener a la gente bien informada y no que esté pensando que algo está pasando dentro de la 4T, porque yo creo que es importante que lo tengan bien claro adentro de la 4T. Y el no hacerle ruido a la presidenta pasa por dejar de lado esas nimiedades domésticas, esos escándalos que dan tanto materia para que la oposición se agarre de eso, para estar llegando machaconamente estas descalificaciones, hacer grandísimos esos supuestos escándalos, cabezas de 8 columnas como las que ya hemos comentado, y viene el enorme desafío desde Estados Unidos, sí, fechas en que se cumple si se ponen o no más aranceles y que siempre está ahí la tensión permanente. Viene esta misma semana la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. Que le dicen narco rubio. Hay que ver el tipo de acuerdos a los que se puede llegar. Y también, sin dejar fuera esto que ha planteado Perla, el tema de la seguridad, inseguridad, que tanto se ha avanzado desde que concluye el periodo del presidente López Obrador. Se reconoce que ha sido un talón de Aquiles, parte por la falta de concatenación de una política a nivel federal con muchos de los estados. Se está en otra circunstancia en estos momentos y, por ejemplo, el tema del delito de la extorsión, que es el que se reconoció también, que era el que más había crecido, y se reconoce nuevamente que frente a ese crecimiento también los datos duros ahí están disponibles para quien desee consultarlos, pero frente a eso se plantea ahora una estrategia nacional cuyos frutos todavía no terminamos de ver, porque se empieza a poner una línea de reporte que hoy se destaca en el informe también. Sin embargo, aún no se ha logrado tener los resultados que quisiéramos, porque es muy reciente ese plan de acción frente a uno de los delitos que más la ciudadanía puede sentir de manera lastimosa, de manera más directa. Y eso creo que también responde a lo que señalan en este tipo de encuestas que se aplican de persona en persona, casa por casa o vía telefónica, donde les hacen preguntas que la gente contesta desde la inmediatez de lo que está padeciendo. Entonces, ese reforzamiento para el tema de combate a la inseguridad pasa por eso, pasa por estrategias nacionales,
pasa por todo el tema del combate a la corrupción, por el tema de las auditorías, por el tema de elegir perfiles que sí vayan acorde a esta política de Estado que se está planteando. O sea, queda mucha tarea pendiente, y en esa tarea pendiente esperemos que los políticos estén a la altura de lo que requiere el país y no en estas distracciones de asuntos domésticos que no abonan de ninguna manera, y que sean consecuentes con lo que plantean en un discurso, pero en las acciones también que lo apliquen de manera real. Que busquen tener un actuar ético, que es lo que no vemos en mucha de la clase política en este país. Y por último, vimos un hecho histórico, porque fue la primera vez que una mujer dio un informe de gobierno de la presidencia de la República. Sí. El 15 de septiembre va a ser otro día histórico, porque va a ser la primera vez que una mujer dé el grito de independencia. Y la misma presidenta lo sabía, ¿no? Al momento de empezar su discurso y decir que no llegó sola, y al momento también de finalizar con todo el trabajo que se ha hecho, y cuando decíamos que era la importancia de que llegara una mujer presidenta con convicciones y de izquierda, hoy se da a conocer por qué, porque se creó una Secretaría de Mujeres, porque hay acceso a la educación, porque podamos ser lo que queremos ser. Como Barbie. Como Barbie. Porque tenemos derecho a vivir libres de violencia. Destaca también la Red de Tejedoras de la Patria, el Día de las Heroínas de la Patria, que también ese era un tema que estaba olvidado, ¿no? O sea, hay heroínas en nuestra historia y por muchísimos años no se habló de ello, y creo que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también está haciendo ese cambio para hacer ver que las mujeres hemos hecho mucho por el país. Pues yo solo cerraría con esto que creo que un poco también resume el decir, bueno, creo que hay un consenso sobre lo que se ha logrado, incluso también sobre los pendientes. Yo agregaría, Ana Lilia, que no solamente el gobierno, el partido tendría que estar a la altura, sino también quienes lucharon por esto, que fue el pueblo, ¿no? Es decir, no se entendería ni Claudia Sheinbaum ni Andrés Manuel si no fuese por las decenas, cientos de miles de personas, no solo que votaron, sino que construyeron un proyecto de nación a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y que hoy empieza a materializarse a través de políticas públicas, pero que todavía hay bastantes demandas por cumplirse, y eso va a pasar por audiencias activas que estén fiscalizando el actuar de sus funcionarios. Yo digo, no hay que dejar sola a la presidenta, pero eso implica también el estar viendo quiénes realmente son los aliados de la Cuarta Transformación, quiénes no, y la 4T, a diferencia de muchos otros procesos que vimos en la región, hoy tiene el logro, o al menos la posibilidad, diría yo, de dar ese punto de no retorno, en donde ya hay un consenso sobre que se quieren los programas sociales, se quiere un gobierno de izquierda, se apoya a una mujer presidenta de izquierda que está redistribuyendo absolutamente todo, ¿no? Pero también el decir, vamos a poner límites, y esos límites no es decir, quítate tú, me pongo yo, esos límites son el que quede asentado que no está permitida la corrupción, que no está permitido el nepotismo, y que se logre, ¿no?, identificar a ese enemigo interno, externo, y se tenga la posibilidad de crear a esos representantes populares que hoy a lo mejor no conocemos con nombre y apellido, pero que son esos que andan tocando puertas, convenciendo al vecino, a la vecina, que están construyendo esa Cuarta Transformación desde la base, que la hacen posible, que la hacen materializarse en algo concreto y girar a ese punto de no retorno. Y yo creo que en ese segundo piso también tiene que venir eso. Ya se construyó la hegemonía de la idea de que sí es necesario un gobierno de izquierda para todos y para todas. Ahora hace falta girar hacia los no permitidos. El ya no se necesita, porque yo de verdad entiendo la política de Frente Amplio, que no hubiese siquiera permitido un día como hoy, porque no hubiese permitido que llegara un 2018 un presidente López Obrador si no hubiese sido posible ese Frente Amplio y esa política de alianzas, no hubiese llegado la presidenta Claudia Sheinbaum, o incluso ya en los años más recientes no sería posible lo que vamos a ver en unas horas, que es el cambio de un poder judicial electo por el pueblo. Se logró esa política de alianzas, pero hoy con el nivel de aprobación, el nivel de politización, se pueden poner por fin esos candados que decimos, hay más gente, hay más pueblo, hay más organización popular, empecemos, ¿no?, a cerrar esos candados, no solo para que no entren gente que no coincide ideológicamente, sino que no pueda destruir lo que se tiene. Entonces, ese punto de no retorno, creo que estamos en un momento histórico para evitarlo entre todos y todas.
Bueno, yo me despido simplemente apoyando la moción que hay, que se ha generalizado dentro de la oposición, de que Alito es un buen candidato para el 2030. Que lo pongan. Sí. Yo digo que es una gran idea. Sí, adelante, porrito. tienen mi voto ya. Vandalito. Y algunos que me Alito guardé del fraude del 2006 también. Maravilloso. A favor. Sí, a favor. Gracias A favor. a todos. Gracias. Gracias, dejen su me gusta y suscríbanse. Gracias.